Bueno, ahora sí, buenas tardes. Damos inicio a la charla de sexualidad. Si se llega a incorporar a alguien más, lo vamos sumando, pero ya podemos empezar. Bien. El taller de hoy vamos a hablar específicamente de deseo. Anteriormente hemos hablado de otras partes de la respuesta sexual, pero hoy vamos a hablar de eso que nos lleva a tener ganas de encontrarnos sexualmente con otras personas, pero también de disfrutar nuestra propia sexualidad. Bien, acá un poco explicado sencillamente, aparece qué sucede en nuestro cuerpo en las relaciones sexuales, pero también en la masturbación. Como ven en el dibujo, todo inicia con el deseo. O sea, si no hay deseo, las otras instancias es muy difícil que se den. Incluso a veces sucede, ahí se suma alguien más, que uno, por una cuestión casi de mandato, de que supuestamente es lo que hay que hacer, y desde esa idea, uno termina a veces iniciando una práctica sexual en la cual en el medio puede perderse, por ejemplo, la erección, y a veces tiene que ver con justamente no trabajar el deseo. Entonces, estamos haciendo algo que quizás no estamos lo suficientemente deseantes. ¿Sí? Ahora, estas fases que se describen acá como deseo, que después viene la excitación, después viene el orgasmo y la eyaculación, que si bien muchas veces se dan y mayoritariamente se dan en simultáneo, no es lo mismo, y en algunos casos se puede identificar esto de vivirlo por separado. Y después viene el momento de calma, que quizás alguna vez escucharon hablar del periodo refractario, que tiene que ver justamente con aquel tiempo en el cual no queremos ser estimulados, o aun cuando somos estimulados después de una práctica sexual, nuestro cuerpo ya, la excitación no responde igual. Y que a medida que va avanzando la edad, ese periodo a veces es un poco más extenso, que tiene que ver con el periodo en el cual nos demoramos hasta tener una nueva erección, o en el caso de las personas con vulva, ganas de ser estimuladas, porque a veces pasa que el clítoris y esa zona queda bastante sensible. Bien, ahora, estas no se dan siempre linealmente, a veces, como sabrán, pasa que viene el deseo, hay una excitación, pero después no se llega a la eyaculación. Digo, en ese sentido las fases no se dan siempre todas ni lineales, y además en cada una de estas fases puede aparecer una dificultad sexual, ¿sí? A veces aparecen una, a veces aparecen varias, o a veces hay quizás algunas incomodidades físicas o dolores que nos afectan a lo largo de todas las fases de la respuesta sexual, ¿sí? Acá tengo algo en el chat, por las dudas voy a mirar. Ah, acá dice que no escucha. ¿Los demás escuchan bien? Sí. Perfecto, bárbaro. Quizás hay un inconveniente con tu sonido. Sí, porque acá me figura todo. Bien, continuamos entonces. Bien, ahora, vieron que al principio estaba el deseo, pero un inconveniente con el que nos solemos encontrar habitualmente es que creemos que en la pareja no hay deseo, entonces no se puede iniciar nada, porque lo consideramos como la base de toda nuestra sexualidad, ya sea en relación a nuestro propio cuerpo como en relación al vínculo. Entonces, por lo general, cuando me preguntan o me informan en las consultas que no hay deseo en la pareja, se aborda muchas veces si hay tiempo compartido, ¿no? Porque a veces quizás el tiempo que pasan juntos están con otras personas, hay hijos de por medio, o siempre es en un contexto de haciendo algo, o si tienen un espacio libre, salen a hacer alguna actividad. Entonces, los tiempos hay que generarlos para que se pueda dar ese encuentro. Si no tenemos espacios solos, probablemente esos tiempos se den con mayor dificultad. A su vez que haya contacto físico, porque la piel hay que estimularla. Si nosotros pretendemos pasar de tomarnos la mano a tener un encuentro sexual, hay un abismo. Digo, nos damos besos, nos acariciamos cuando pasamos, nos abrazamos, digo, todo eso va de alguna forma estimulando la piel
que estemos receptivos a las prácticas sexuales. Digo, muchas veces esperamos solamente aquello que suceda en la cama y todo lo otro también forma parte de la sexualidad. A su vez, la contención emocional, si uno desestima las emociones de las otras personas, de la otra persona, también pasa que quizás empieza a generar una distancia. A veces no es un tema específicamente del deseo, sino de desconexión, de que cada uno está transitando por cosas distintas. Entonces, ahí, en la medida en que uno no puede también estar como escuchando a la otra persona, o si necesita un cuidado, poder brindárselo, también se va enfriando toda la relación. Y probablemente ninguno de los dos o alguno de los dos no esté dispuesto a encontrarse sexualmente si está enojado o decepcionado por alguna conducta de nosotros. Pero además de a nivel de pareja, a nivel individual, digo, a veces estamos muy desconectados de nuestro propio cuerpo o estamos conectados con el cuerpo solo desde lo médico, o sea, desde los controles que nos vamos a hacer. Entonces es importante ver, por ejemplo, cuando nos bañamos a las apuradas o disfrutamos del contacto con la piel. ¿Qué otros placeres nos damos en otros sentidos? Digo, estamos siempre enfocados en lo que hay que hacer o nos permitimos comernos algo rico, ir a donde queremos ir, hacer la actividad que queremos. La conexión con el placer se da en todos los ámbitos. Entonces, todo eso va dando lugar a que uno se empiece a posicionar como una persona deseante. Si nosotros no estamos conectados con el placer, sino todo en relación a la obligación, la pareja nada más la tenemos ahí como para tomar mates, que está genial tomar mate, pero digo, poder generar esos espacios para disfrutarse mutuamente, es poco probable que aparezca el deseo. Entonces, fíjense todo lo que hay que hacer un poquito antes y que a su vez se disfruta un montón para que el deseo aparezca. Bien. Con respecto a las disfunciones sexuales, porque muchas veces digo, en estas charlas lo que se pretende es que se hable es únicamente de disfunción sexual y de acá es un poco hablar de recursos para despertar la parte sexual, ¿no? Hay 3 tipos de disfunciones sexuales que son todas aquellas alteraciones que impiden o dificultan el placer. Hay algunas que son necesariamente orgánicas, es decir, que se generan por algo físico y que justamente puede ser un proceso que esté alterado o algo, una estructura, algo en el cuerpo que esté afectado y que son susceptibles de tratamientos médicos. Cuando digo tratamientos médicos, a veces son tratamientos orales, inyectables, a veces son ejercicios también de la musculatura del suelo pélvico, pero después hay otras que son estrictamente psicológicas y en su mayoría son combinadas. Por eso es importante siempre el abordaje integral, ¿no? Desde lo psicológico y también desde lo médico, porque a veces incluso un problema o una dificultad de erección se aborda desde un tratamiento de medicamento y finalmente no hay resultado. ¿Por qué? Porque no se trabajó, por ejemplo, sobre el deseo. Digo, en ese sentido, la pastilla más conocida, el Viagra, solamente funciona en la medida en que hay deseo. Si no hay deseo, por más Viagra que uno consuma, no va a poder desencadenar toda esta respuesta sexual. Desde lo biológico, la respuesta sexual involucra muchos sistemas. Digo, fíjense todo lo que tiene que estar funcionando más o menos bien para que se pueda dar esas respuestas sexuales, ya sea una lubricación, un orgasmo, una erección, una eyaculación. Para que suceda todo eso tenemos que tener una respuesta neurológica, porque interviene el sistema nervioso, vascular, porque justamente vamos a ver que tanto lo que tiene que ver como la erección, como la lubricación, implica un incremento de flujo sanguíneo que va hacia los genitales. También interviene el sistema endocrino, porque hay toda una cuestión hormonal, y el sistema muscular, porque hay una contracción muscular que justamente es lo que va a permitir la expulsión del semen o la sensación de orgasmo que permite esa descarga de tensión. Entonces, todos esos sistemas tienen que estar funcionando bien. Por lo tanto, es mucho más vulnerable lo que queremos. Digo, eso que pensamos como, bueno, lo hacemos naturalmente, bueno, es todo aprendido en realidad y es mucho más complejo de lo que a veces creemos. Y dentro de las alteraciones orgánicas se encuentra, especialmente para la amiloidosis, todo lo que tiene que ver con las lesiones en los nervios periféricos, que puede alterar la respuesta sexual en distintos sentidos. Bien, ahora, ¿por qué la alteración de los nervios periféricos puede generar una disfunción sexual? Porque nosotros, cuando tenemos una excitación, ya sea porque
tuvimos una estimulación física que nos tocaron, o una fantasía que el sistema ya nervioso se excitó porque se acordó y tuvo un recuerdo excitante, ahí se desencadenan un montón de respuestas que hacen justamente esto que les comentaba, ¿no? Que la sangre vaya hacia los genitales, son aproximadamente 70 mililitros de sangre para erectar un pene, y 500 mililitros de sangre para lubricar una vulva. Y todo eso va a estar comandado por el sistema nervioso periférico, que a veces está afectado en la amiloidosis. Ahora, ¿a todas las personas les va a afectar? ¿Les va a afectar a todos por igual? No, porque no solo va a depender del grado de la lesión, sino de la naturaleza, en qué tipos de nervios tengamos algún tipo de alteración, y también la ubicación, digo, depende de muchas cosas. Entonces, acá es importante que nos vayamos con la idea de que si algo le pasa a uno no significa que a todos en algún momento les vaya a suceder, y que quizás las alteraciones que tengamos en nuestro disfrute sexual tengan que ver con cuestiones de exigencias y presiones más que de algo estrictamente orgánico. ¿Qué cosas puede generar la amiloidosis? Bueno, vamos a ver que en algunos casos puede haber un problema de insensibilidad en los genitales, no siempre, pero puede llegar a suceder, y entonces ahí la importancia de empezar a estimular la sensibilidad a otras partes del cuerpo. En algunos casos, justamente vinculado a esta insensibilidad, se producen anorgasmias, que significa que no hay orgasmo o no hay eyaculación, que otra cosa vinculada a la amiloidosis es que que si bien se produce, los espermatozoides vuelven en vez de salir por la uretra, como tendría que suceder cuando tenemos una eyaculación, vuelven hacia la vejiga. Entonces, en esos casos no se suele dar ningún tratamiento porque no afecta en ningún punto, a no ser que uno tenga un deseo de tener hijos, pero si no, no es algo que genere un problema en la excitación o en el disfrute sexual. Sí, un poco de construir y trabajar mentalmente que aunque no haya semen, hay orgasmo, ¿sí? Porque a veces uno tiene tan vinculado esos dos procesos que cuando no eyacula no siente el disfrute. Entonces, eso se trabaja para separar esas sensaciones y poder disfrutarlo. Puede haber casos de disfunción eréctil y de sequedad vaginal, que eso ya los hemos visto, principalmente el disfunción eréctil, el que hicimos en el que era solo para varones. Bien, ahora, con respecto a las personas con vulva, siempre se habla de bajo deseo. Sin embargo, yo estuve investigando y no hay nada que explique por qué pasaría una baja de deseo en el caso de amiloidosis y por qué solamente en las mujeres y no en todos. Entonces, acá es importante que analicemos de una forma un poquito más integral, ¿no? Porque en realidad, ante la sequedad vaginal, si no hay una lubricación con lubricantes de base acuosa, como hemos mencionado otras veces, esa penetración puede ser dolorosa. Entonces, obviamente que va a bajar el deseo y las ganas porque no la están pasando bien por el dolor que genera. Pero también podemos pensar que a veces no solo a las personas con vulva pueden tener bajo deseo, sino todos, pero hay una exigencia y una presión social de que la masculinidad y lo macho pasa justamente por ser sexuales. Entonces, en ese sentido, las masculinidades no tienen tanto permiso para manifestar una baja de deseo. Es como, en ese sentido está el mandato y hasta incluso de la frecuencia. Hay cierta idea respecto a esto, entonces no todos pueden expresarlo por igual. Y a veces no tiene que ver con algo orgánico, la baja del deseo, sino justamente por cómo pensamos la sexualidad, con las exigencias que nos ponemos, con el temor a que en esa ocasión no haya una erección, con, en el caso de las personas con vulva, la necesidad de lubricar supuestamente y muy entre comillas de forma natural, como si usar un lubricante implicaría que hay menos placer. Y además todo lo que tiene que ver con la genitalización de nuestra sexualidad. Digo, nosotros hablamos de relaciones sexuales y pensamos únicamente en todas prácticas a nivel genital. Nos olvidamos de los 2 metros cuadrados de piel que tenemos y quizás justo en esa zona tenemos menos sensibilidad y eso nos hace pensar que no vamos a poder disfrutar de nuestros encuentros sexuales, cuando en realidad, digo, la sexualidad tiene que ver con el contacto, con el placer, y hay placer en muchas partes del cuerpo. Bien, con respecto al deseo, digo, que hablamos tan abiertamente, tiene que ver con las ganas, explicado fácilmente, con la disponibilidad que tenemos para iniciar una actividad sexual y a veces para responder.
y se va generando cierto estado de alerta que hace que veamos cosas como excitantes. Digo, a veces puede pasar que al principio nos pasaba con determinada persona que nos gustaba cuando se ponía X prenda, o cuando la veíamos bailar, o cuando se sonreía, y después ya todo eso nos deja de excitar. Bueno, eso es porque fuimos bajando el deseo y ese estado de alerta que identifica algunas cositas como excitantes. Y además, el deseo se refuerza a partir de experiencias satisfactorias, que significa que si yo las últimas veces la pasé bien, no me sentí frustrado, probablemente tenga más ganas de iniciar otros encuentros sexuales. Hay 3 tipos de deseo, y esto es algo que nadie nos dice. Hay un primer deseo, que es como libre, espontáneo, que tiene que ver con justamente aquello que nos pasa sin que hagamos nada, y que en algunos casos está vinculado a cuestiones hormonales, entonces la testosterona tiene bastante que ver, pero también otras cuestiones hormonales, y que eso va a cambiar, por ejemplo, en las personas con vulva, de acuerdo a la parte del ciclo menstrual en que estén, ¿no? Cuando están menstruando, mucha más excitación. Pero no es el único tipo de deseo que tenemos, porque en ese sentido, digo, al ser humanos se ha desarrollado nuestra corteza, entonces no respondemos únicamente a cuestiones hormonales. Tenemos un deseo específico que el más habitual y el más fácil de reconocer es aquel que nos pasa cuando estamos ni bien conociendo a alguien, que si fuese por nosotros tendríamos sexo todos los días, y después eso empieza a bajar. ¿Por qué? Porque tenemos este deseo que es específico y que tiende a disminuir gradualmente. El tema de las parejas estables es cuando nos quedamos solamente en estos 2 tipos de deseo, y claramente, digo, en la medida en que la pareja empieza a ser una persona conocida y que dormimos todos los días quizás con ella, cada vez va bajando el deseo. Y esto es porque no se trabaja en el deseo post-excitatorio, que este se llama un deseo reactivo. ¿Qué significa? ¿Vieron el caminito que les mostré al principio de que iba deseo, excitación? Bueno, acá se cambia el orden de los factores. Me excito para desear. Esto es importante. Si no hay oportunidades de excitación, va a ir bajando el deseo. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Más besos, más caricias, tocarse. En vez de mirar la tele, uno en cada punta del sillón, ponerse cerca, empezar a hacer caricias. Entonces, acá se activa al revés. Me excito y a partir de eso se despierta el deseo, y este es el más habitual en las parejas estables y el que se entrena en las terapias de pareja, porque si no, el deseo tiende a ir decreciendo. Bien, ahora, acá un poco pensando esto que decía, ¿no? Si hay diferencias entre las mujeres, las feminidades, las masculinidades en torno al deseo. La realidad es que en los dos ese sistema a nivel nervioso funciona igual, pero sí, en el caso de las masculinidades, se les permitió siempre vivir su deseo sexual con más libertad, sin censura, pero a veces también con más presiones sociales, ¿no? De hay que, si no tenemos tanto deseo, lo tenemos que aparentar, porque si no también incluso van a pensar que estamos teniendo relaciones sexuales por fuera, porque se cree que sí o sí hay una cuestión de descarga que siempre tiene que estar. Entonces, ahí hay presiones, exigencias, pero también permisos sociales. En el caso de las feminidades, por mucho tiempo solamente se pensó la sexualidad en torno al amor. Entonces, si alguna feminidad que quería tener una sexualidad más abierta, era justamente juzgada. Entonces, por todo eso, fue que el deseo no fue tan fomentado en las mujeres como en los varones, porque justamente recibieron como mucha represión social ante eso. Entonces, es importante para esto ver cómo no hay diferencias anatómicas, fisiológicas entre las mujeres y los varones con amiloidosis que haga que uno pierda el deseo y el otro no. Cualquiera de los dos puede perder el deseo y cualquiera de los dos puede tener deseo. Pero sí tener en cuenta que la autoexigencia que nos ponemos respecto a determinadas respuestas sexuales, la represión, va generando insatisfacción, frustración y bloqueos que hace que cada vez tengamos menos ganas de encuentros sexuales. Bien, cuando pensamos en sexo, un poco pensamos en todo esto, en que tenemos que llegar a un resultado, ¿no? Que si no hay una erección, no se puede tener un encuentro sexual, que en todo encuentro sexual tiene que haber penetración. Vamos un poco en piloto automático, siempre hacemos lo mismo, lo seguro. Nos estamos evaluando, tenemos temores de cómo vamos a rendir, de cuánto tiempo vamos a durar, de cuánto tiempo va a durar ese encuentro sexual que quizás es más de lo que quisiéramos.
Entonces, mi propuesta es que pasemos de aquella exigencia de cantidad a la calidad del encuentro. O sea, en vez de estar pensando con qué frecuencia tengo relaciones sexuales con mi pareja, la duración de los mismos encuentros, si hubo todo esto, ¿no? Pensar un encuentro sexual como un fracaso porque no hubo un orgasmo o no hubo una eyaculación, es pensar la sexualidad en términos de resultados. Y mi propuesta es empezar a pensar en la calidad de esos encuentros, que a veces quizás uno lo inicia y tiene ganas de finalizar en cualquier momento porque está agotado, porque tiene un dolor, y tener la posibilidad de decir, bueno, para mí está bien hasta acá, y eso no significa que un encuentro sea frustrado. En la medida en que haya habido disfrute, en que haya conexión con nuestro propio cuerpo, con las sensaciones placenteras, con el contacto con la otra persona y que nos hayamos sentido ese sentimiento de intimidad, ya eso hace que cualquier encuentro sea satisfactorio, ¿sí? Salir de esas medidas como si estuviésemos evaluando un deporte en un encuentro sexual. Para eso suele contribuir empezar una exploración, quizás en una primera instancia dejando de lado lo genital. ¿Por qué? Porque tendemos a ir haciendo un caminito hacia los genitales. O sea, empezamos por la boca, llegamos hasta los genitales y eso es toda la exploración corporal que hacemos. Entonces quizás empezar explorando otras zonas, todo y recién después a lo último incluir lo genital para ir variando, para que no sea siempre lo mismo, sino caemos mucho en la monotonía. Y también ver cómo tocamos, ¿no? Desandar el camino de la hiperestimulación es este contacto que estamos tendientes a hacer de una cosa mecánica, de siempre el mismo roce, que tiene que ver justamente con esas respuestas que buscamos de excitación, orgasmo, eyaculación, y quizás se pueden generar un montón de otras sensaciones que vayan por fuera de la excitación. Digo, nos estamos perdiendo un montón de sentir porque estamos focalizando en una única respuesta. Por eso, un juego que les propongo, cuando tengan un tiempito, pueden hacerlo en pareja, se puede hacer solos, es empezar a despertar otras partes de la piel. ¿Cómo puede ser esto? Por ejemplo, acostándose en la cama y sacando la sábana de las puntas, como para que quede un poquito más suelta, y ya sea desnudos o con poca ropa, empezar a movernos por debajo de la sábana y que nos vaya tocando. O sea, cada uno va a ir haciendo el movimiento que puede, no es necesario hacer demasiado movimiento, y esto lo que va a permitir es ir despertando una sensibilidad mucho más sutil, además empezar a recibir caricias en otras partes del cuerpo que hasta ahora nunca habían recibido. Digo, la caricia no la va a dar la misma sábana. Es un juego para justamente empezar a ver en qué partes del cuerpo tenemos más sensibilidad que en otras y para practicar justamente que la autoestimulación no necesariamente genital, como que nos podemos estimular cualquier parte del cuerpo y empezar a buscar nuevas sensaciones. Bien, un poco hablando de los enemigos y los aliados del deseo, un enemigo muy frecuente tiene que ver con el silencio, que cuando tenemos un deseo que no estamos deseando a nuestra pareja o que nuestra pareja nos damos cuenta que nos esquiva constantemente, no lo hablamos por miedo a que eso destape una olla. Y pensamos que al no hablarlo, bueno, nos hacemos todos un poco los tontos y no pasa nada. Y la realidad es que en la medida en que no lo ponemos en comunicación, eso se va prolongando cada vez más y cada vez menos probabilidades de encuentro tenemos. A veces quizás pasan meses y nunca me animo a decirle, bueno, hace mucho que no nos acariciamos. Entonces, mi propuesta es que eroticemos esas conversaciones. Digo, hay que buscar la forma de comunicarlo sin ser agresivos, sin que la otra persona lo entienda como que la estamos culpando de esa situación, o que piense que lo que nos están haciendo, la forma que nos están estimulando no nos gusta. Entonces, una opción es, por ejemplo, si cada vez tenemos relaciones sexuales y siempre es lo mismo, y ya eso ya un poco me aburre, en vez de decir me aburre los encuentros sexuales que estamos teniendo, decir como, bueno, siempre disfrutamos un montón y me gustaría seguir disfrutando y hoy ya no disfruto lo que disfrutaba antes. Ahora necesitaría quizás una estimulación un poco más fuerte, más intensa, porque siento que fui perdiendo sensibilidad. Digo, fíjense cómo queda eso en relación a decir como, no me generas nada. Entonces, digo, comunicarlo y ver las formas en que se comunican. A su vez, otro enemigo de la sexualidad tiene que ver con la ansiedad. La ansiedad de desempeño está muchas veces en los encuentros sexuales que tiene que ver con esperar determinada respuesta. Y esto, como sabemos que la amiloidosis muchas veces puede afectar la erección, puede suceder, por ejemplo, que ante un problema de erección yo ya después
a mis próximos encuentros sexuales vaya con miedo a otra vez perder la erección o con la presión de eso no me puede pasar. Eso afecta porque justamente no permite la relajación necesaria para la respuesta sexual, entonces ya psicológicamente me lo voy generando. Un aliado en esos casos podría ser el placeriado, que es una técnica que suelo usar mucho en las terapias que doy, que tiene que ver con hacerse, ya sea a sí mismo o en pareja, caricias generalizadas por todo el cuerpo, sin que exista ninguna premisa. No significa, bueno, nos vamos a acariciar todo el cuerpo para después tener relaciones sexuales. No. Si después se da, está genial, y si no, también. Pero estas caricias justamente lo que demuestran es que no toda estimulación tiene que ser para excitar a la otra persona. O sea, puede haber estimulaciones que le den sensaciones agradables sin que necesariamente genere una excitación. Por eso, lo que vamos haciendo es estimulando distintas partes del cuerpo. No vamos a esa estimulación mecánica que consideramos sexualidad, porque no es solo eso. Y después otros son los miedos, ¿no? Los miedos que los podemos hablar con los profesionales de la salud, porque justamente lo que puede resolver el tema de los miedos es la información. A veces puede suceder miedo a sentir dolor, entonces esto se puede hablar y se puede hablar en una consulta sexológica. ¿Qué puedo hacer si no se me para? ¿Qué puedo hacer si no tengo algún tipo de dificultad en control de esfínteres? Si, por ejemplo, ante mi temor de manchar con caca, digo, distintas cosas que todo se puede abordar en una consulta, ya sea con nuestros médicos o con los sexólogos para ver qué se hace en cada caso y dar estrategias, recursos para no pensar que nada de todo esto es el fin de nuestros encuentros sexuales. Y a su vez, con nuestro compañero o nuestra compañera, información, pedirle un feedback. ¿Te gusta esto que hacemos? ¿Cómo te gustaría más? ¿Se siente bien esta estimulación? ¿Crees que es muy intensa? ¿Te gusta más acá? ¿Dónde te gusta más? Digo, en vez de estar pensando que a la otra persona, por ejemplo, no le está gustando, ir y hacer este tipo de preguntas más específicas. Después, otro enemigo es esperar. Esperamos a que venga el deseo, como viene el hambre, ¿no? Como, bueno, ya me van a venir ganas de un encuentro sexual. Y la verdad es que si no lo generamos, cada vez va a pasar más tiempo y no va a venir. Por eso es fundamental para el deseo dos elementos, la planificación y la anticipación. Y esto es porque habitualmente nos manejamos con el mito de la espontaneidad. ¿Qué creemos? Que las ganas llegan, que una relación estable, duradera y que estoy enamorado implica que siempre tenemos ganas de relaciones sexuales, que aunque no hagamos nada, vamos a desearnos mutuamente. Y la realidad es que el deseo se construye, no se genera de forma espontánea. Y para que dos personas se encuentren, justamente alguna tiene que mostrar la iniciativa. Es muy difícil que las dos al mismo tiempo tengan ganas y se encuentren. Entonces, siempre hay que manifestarlo. Cuando uno tiene ganas, es importante comunicarlo verbalmente, corporalmente, pero sí no esperar siempre del otro lado, porque si no nos quedamos los dos en la actitud de espera y no se llega a ningún lugar, ¿sí? Entonces, esa planificación tiene que ver justamente con generar espacios de encuentro, generar momentos, decir, no sé, este domingo nos quedamos en casa o en vez de salir a cenar, ¿por qué no cenamos en casa, pedimos algo? Digo, generar esos espacios, en vez de muchas veces hacemos plan, y no planificamos la sexualidad. Entonces la sexualidad pasa a ser como un sobreturno para lo cual nunca hay tiempo. ¿Cómo se construye ese deseo? Bueno, anticipar el encuentro, ya sea desde la preparación personal, que tiene que ver con, yo sé que llego y que quizás mi pareja llega y en ese horario no tiene sueño porque después a la noche, después de comer, se duerme, y bueno, yo ya le espero bañada o bañada. Y a su vez de eso le mando un WhatsApp y le explico, tipo le digo, ya te estoy esperando bañado, bañada, o sea, empezar a generar la comunicación y anticipar que tengo ganas de un encuentro sexual, para que cuando llegue también ella o él se vaya haciendo ya la idea de que quizás hoy nos encontremos de una forma más íntima. Digo, no, eso lo podemos hacer, digo, y más ahora, o sea, a veces estando todo el tiempo en el mismo espacio, a veces es un poco más difícil que se despierte el deseo. Entonces, comunicarle a nuestra pareja, prepararnos nosotros, sentirnos bien con nuestro cuerpo. Eh, También algún cambio en el ambiente, digo, ahora ya empezaron los días fríos. Si en la pieza hace muchísimo frío,
probablemente tenga menos ganas de un encuentro sexual. Entonces, de la forma que pueda, como templar el lugar, digo, tener en cuenta estos pequeños detalles que después hacen que, y la verdad que si tengo frío prefiero irme a dormir. Y un ejercicio que les propongo, acá no sé si habrá alguien que lo esté escuchando en pareja, y si no, que se lo puedan comunicar a sus parejas, es el ejercicio de la ventana de deseo. ¿Qué significa? Ponerse quizás 1, 2 veces por semana un tiempo de 2 minutos, de 2 minutos no, de 20 minutos, en los cuales los dos se comprometan a tocarse, acariciarse, generar situaciones físicas, pero psicológicas. Digo, psicológicas tiene que ver con decirle algo lindo a la otra persona para que surja algo. No vamos a buscar nada en particular, sino esos 20 minutos que son 20 minutos de encuentro real, no un encuentro de estar compartiendo un espacio, pero sin estar juntos. Ahí es, bueno, vemos una peli, nos masajeamos, nos acariciamos, eh, besarse, lo que fuera, o te cocino algo mientras vos estás cerca, generar 20 minutos en los cuales se encuentren mutuamente. Y esto va permitiendo justamente generar más situaciones de deseo. Otro elemento a lo cual siempre caemos es ir a lo seguro. Yo encontré una forma de estimularla, que le gusta, y hago siempre lo mismo en el mismo orden. ¿Por qué? Porque si alguna vez funcionó, creemos que siempre va a funcionar. Sin embargo, llega un punto donde eso empieza a aburrir. Entonces, en la medida en que empieza a aburrir, esa estimulación cada vez empieza a ser un poquito menos como placentera o nos da igual. Entonces eso va bajando el deseo, porque ya si yo ya sé todo lo que va a venir y la verdad es que no me dan tantas ganas. Entonces, a veces la clave está en innovar. Innovar no implica sacar un juguete, digo, si está eso también, está todo bien, pero la importancia, digo, tenemos al alcance de la mano un montón de cosas para innovar. Como les decía esto, ¿no? Empezar por una exploración del cuerpo que no sea lo genital, poder besar las piernas, los brazos, digo, son distintas cosas que vamos dejando de hacer y que tenemos al alcance de nuestra boca una innovación, ¿sí? ¿Y esto por qué va pasando que si vamos siempre a lo mismo nos deja de gustar? Porque en el deseo, así como en la comida, está en juego el sistema dopaminérgico. Y acá les puse el ejemplo de un día uno pide unas empanadas fritas y ¡uy, qué rico! Ahora, si todos los días comemos empanadas fritas compradas, ya lo último nos empieza a dar un poco de asco, queremos pedir otra cosa. Entonces digo, aún lo rico, si lo comemos siempre, igual ya pierde el sabor. Así que un poco para ir cerrando y ahora dar espacio a las preguntas, encontré este fragmento, esta frase en un libro que me parece muy importante para justamente empezar a ver la sexualidad desde otro lugar. Que quizá lo primero que tendremos que aprender sobre el sexo es a desaprender. Desaprender el deseo que nos han enseñado que tenemos que sentir, desaprender la vergüenza, olvidar los cuerpos que tienen que gustarnos obligatoriamente, olvidar las prácticas que se conciben como únicas posibles. Y entonces, con otros ojos, mirar muy adentro y preguntarnos, ¿qué queremos? ¿Qué nos gusta? ¿Qué queremos descubrir? Escuchar a nuestro deseo, atrevernos a salir de lo que tiene que ser y adentrarnos en lo que nos hace vibrar, ¿no? O sea, queremos eso, ¿no? Que la sexualidad, todos sabemos de qué se trata, que hay un manual, y la realidad es que la sexualidad es lo que quiera cada uno, cómo cada uno lo disfrute, y si no tenemos un camino armado de primero hay que hacer esto, después hay que hacer lo otro, probablemente no sentamos en ningún punto las limitaciones físicas, porque solamente nuestro cuerpo nos va a llevar a hacer lo que podemos hacer. Así que les agradezco, ahí en esto les dejo mi Instagram, donde subo contenido de sexología, por si lo quieren seguir. Y ahí también está mi email, que les comento que tenemos un espacio para todas las personas que conformen ALAPA de atención individual o de pareja gratuito. Así que pueden consultar si alguien quiere tener un espacio privado para hablar algo que les esté sucediendo, y no tiene ningún costo. Me pueden contactar por cualquiera de esos medios.